Cuando escuché hablar que una exministra de Deportes de Costa Rica dirigiría a la Selección Nacional de Guatemala, pues me preocupé, pero principalmente porque no tenía equipo al que hubiera dirigido en los últimos años. Pero en 2 años, y sin poner excusas, hay que reconocer que Carla Alemán le cambió la cara a la Selección Nacional Femenina de Guatemala. Primero, recordemos que encontró una selección dividida, que había dejado Eddie Espinosa, partida, una selección sin espíritu guerrero, sin espíritu combativo. Le puso mucho trabajo, hay que reconocerlo, mucha tenacidad. Alemán enderezó la ruta de los combinados nacionales y luchó dentro y fuera de la cancha para que la selección de Guatemala tuviera ese espíritu guerrero, de sus guerreras, como ella le dice a las patojas que integran la Selección Nacional Mayor de Guatemala. La era de Carla Alemán seguramente será recordada por esos épicos triunfos contra selecciones mundialistas como Haití, Costa Rica, Chile, Panamá, ese empate contra la selección de Jamaica en Kingston. Y eso es muy importante decirlo de Guatemala, porque la selección nacional de Guatemala regularmente le costaba competirle a estas selecciones. Y con Alemán, pues adquirió jerarquía para competir al tú por tú en la cancha que fuera. No nos apartemos de ese gran triunfo en Penonomé, en Panamá, 3-2 frente a la selección de Panamá, que venía de jugar una Copa del Mundo. Ese empate que les decía frente a la selección de Jamaica en Kingston, que de hecho en la Liga de Naciones Guatemala termina eliminando a la mundialista selección de Jamaica. Esa victoria contra Chile en el Estadio Cementos Progreso. Son partidos en los que la selección adquirió esa jerarquía que le hizo falta durante mucho tiempo y unió al grupo entre las legionarias y las nacionales. Por eso yo considero 5 puntos importantes en la era de Carla Alemán. Primero, unió al grupo y unió a la selección nacional. Ese me parece que fue el primer punto que hizo Carla Alemán. Mantuvo además una base siempre que pudo. Proyectó jóvenes futbolistas a la Selección Nacional Mayor de Guatemala. Ese me parece importantísimo, ese tercer punto de Carla Alemán. Exigió partidos de preparación contra rivales, contra selecciones de peso, como contra la selección de Colombia, por ejemplo. Y además de eso, le devolvió la credibilidad a la selección nacional femenina. Esto es muy importante porque venía una selección en la que cualquiera podía llegar a la selección y las más importantes no estaban en el azul y blanco. No nos olvidemos de ese periodo oscuro que tuvo la selección nacional femenina de Guatemala. Vaya tranquila, Carla Alemán. Seguro habrá un equipo donde sí la valoren, donde sí le paguen lo que le corresponde, porque desde ningún punto de vista una buena entrenadora merecía que le bajaran el sueldo. Por el contrario, su buen trabajo merecía que le dieran un incentivo, sobre todo en esta ruta hacia la próxima Copa del Mundo. Ojalá que la nueva entrenadora de la Selección Nacional de Guatemala aproveche este proceso bien encaminado de Carla Alemán con la Selección Nacional de Guatemala. Vaya con la cabeza muy en alto, porque creo que en Guatemala hizo muy bien las cosas. Gracias, Carla Alemán, por ese trabajo con la Selección Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala. ¿Ustedes qué opinan sobre la salida de Carla Alemán por diferencias económicas con la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala? Siempre es un gusto saludarlos. Los leo. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.